bendiga a todos. Amén. Es grato el estar con ustedes en esta tarde y desde luego yo no puedo decir tal vez como el que era el catador de vino en las bodas de Caná de Galilea, ¿no? Que le digo a Jesús: tú reservaste el mejor vino para lo último, porque después de almorzar y a esta hora es probable que tengamos que decirle: toca al que está al lado suyo y dígale que se despierte. Por el otro lado, cuando realmente mi metal de voz no es un metal fuerte. Hace un par de años atrás vino un señor aquí y me preguntó que si él podía dar un testimonio, y desde luego pues yo le dije que sí, pero que quería escuchar el contenido de su testimonio. Le dije: pero dígame de qué usted va a hablar. Y me dice: mire, pastor, yo soy un paciente de insomnio crónico. Yo paso semanas sin dormir y me hablaron que viniera a esta iglesia y que lo escuchara. Y déjeme decirle algo: desde que usted empieza a hablar, yo me siento ahí y yo me quedo dormido. Entonces, ¿por qué me dijo eso? Le dije: yo lo lamento mucho, pero ese testimonio no lo puede dar aquí. Imagínense, si usted dice eso aquí, usted me va a hacer mucho daño. Dice: bueno, ese es mi testimonio. Y decía: está bien, resérveselo, dígalo en otro lugar, y si lo va a decir, use otro nombre, no diga el mío, porque la verdad. Pero confío en poder comunicarles algo sobre el tema que se me asignó: el vivir en la voluntad y en el propósito de Dios. Amén. Indistintamente. Yo recuerdo cuando uno comienza a aflorar en la adolescencia, en aquel tiempo había una pregunta que generalmente nos las hacían en las escuelas. Era aquella serie de preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Y desde luego, dentro del marco de preferencia filosófica, pues entonces habían unos que respondían de una forma, otros respondían de otra forma, en alguna medida tratando de dar explicación a esa realidad existencial que todos y cada uno de nosotros tenemos. Las Sagradas Escrituras también presenta una explicación, y desde luego la explicación de las Sagradas Escrituras dentro del marco de nuestra fe no es meramente una explicación filosófica. Lo que plantea la Sagrada Escritura sobre el propósito de Dios con respecto a nuestra existencia debe ser entonces nuestra forma, nuestro estilo de vida. Eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Ese bumper sticker que a veces uno veía por ahí hace unos años atrás, que decía: si eres cristiano, ¿verdad? Que se te note. Porque la experiencia de la fe cristiana corre en una dirección dual. Por un lado es la confesión de mi fe en Jesucristo, el saber que porque yo he declarado a Jesucristo mi Señor y mi Salvador, soy salvo. Eso. Pero por el otro lado, la fe cristiana requiere de un estilo de vida. El estilo de vida que entonces nos identifica como cristianos. Si el estilo de vida no está, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo: vengo a ser como un metal que resuena, o un címbalo que retiñe pero no produce melodía. Si el estilo de vida está, entonces es necesario
que ese estilo de vida cumpla el cometido de Santiago. Muestra tu fe a través de tus obras. Y yo creo que en ese sentido es que el hombre y la mujer que sirve al Señor debe empezar a entender el propósito de Dios en su vida. Yo quisiera utilizar un pasaje bíblico en esta tarde con ustedes. Aparece en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18. 2 de Pedro 3, 17 al 18. No tuve la oportunidad de revisarlo. Dios habla hoy, no está ahí. Pero vamos a ver si la nueva versión internacional... no lo tenemos. Bueno, pues entonces lo leo de acá. Y así pues lo manejamos. 2 de Pedro, capítulo 3. Y versículo 17 al 18. Es interesante lo que nos dice esta porción escritural, que dice de la manera siguiente: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, número 1, cuídense. No sea que arrastrado por el error de esos libertinos sean engañados y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros conocemos de un juego, de un deporte, de un proceso deportivo que tiene 3 disciplinas. La disciplina de la natación, la disciplina de pista y campo y la disciplina de la bicicleta, ¿verdad? Obviamente se espera que de todos los participantes de ese deporte haya uno que supere los 3 para entonces poderse coronar campeón. A ese evento le llaman el triatlón, ¿no? O el triatlón, como mejor se quiera referir. Sin embargo, en Grecia había uno que establecía 5 disciplinas, no 3, eran 5 disciplinas, y le llamaban el pentalón. Obviamente penta, que viene del término de 5 lados. Y en esta disciplina del pentalón, la persona tenía que ser consistente y campeón, número 1, en tiro al blanco o tiro al flecha, ¿no? Luego en equitación, es decir, primero disparaba, luego que disparaba y lograba su puntaje, entonces iba a montarse en equitación y también hacía el proceso de la equitación. Luego de ello pasaba entonces a la pista y corría el maratón. Y luego de ello, entonces, ya y sencillamente entraba a la experiencia de la natación y luego terminaba entonces con una experiencia de campo traviesa, donde tenía que desarrollar en el campo no solamente la carrera de la pista, sino de las montañas, de la jalda y todo eso. Cuando llegaba el primero a la meta, entonces se le declaraba campeón de campeones. Pero tenía que haber demostrado que era bueno y había sido el primero en las 5 disciplinas. Porque obviamente hay quien tal vez pueda ser bueno corriendo, pero no necesariamente tiene que ser bueno en natación.
Pero en este caso tenía que ser bueno en las 5 disciplinas. Tenía que haber llegado primero en cada una de ellas. Y a ese que llegaba primero en cada una de ellas, entonces se le declaraba campeón, campeón de campeones. Fíjese qué dato interesante, que cuando hemos escuchado las Sagradas Escrituras que plantea que en Jesucristo somos más. Generalmente la traducción que tenemos es vencedores, ¿no? Pero permítame traducir y poner la traducción en otro contexto. En Jesucristo somos más que campeones. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el texto. Y cuando Pablo dice que en Jesucristo somos más que campeones, obviamente Pablo viene de la corriente griega donde se practicaba el deporte del pentathlon. Lo que quiere decir es que Pablo sabía muy bien lo que significaba ser un campeón de campeones. Era alguien que tenía que demostrar una competencia extraordinaria en campo traviesa, en pista, en natación, en tiro y obviamente en esa otra disciplina de la equitación. Pablo se antoja decir que los cristianos somos buenos en todas las áreas. Ahora, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que vivimos en medio de una sociedad y vivimos en medio de un mundo donde las circunstancias de la vida no solamente nos laceran, sino nos marcan. Y muchas veces nos marcan consistentemente. Es decir, vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo donde probablemente un señalamiento negativo nos han hecho en infinidad de ocasiones. No una sola vez, sino en infinidad de ocasiones. Al punto de que podemos caer en la trampa de llegar a creerlo. Pues me lo creo. Y entonces empiezo a conducirme y empiezo a vivir de acuerdo a ello. Por un lado, científicamente nos plantean que nuestras reacciones muchas veces son el resultado genético. Por el otro lado, también nos plantean que nuestras acciones y actitudes son el resultado, ¿sabe qué?, de patrones de conducta. Y entonces nosotros muchas veces seguimos en la trampa de lo que nos han marcado socialmente y nos han demarcado socialmente. Y en ese sentido perdemos el contacto de la experiencia de la fe cristiana, que nos dice algo diametralmente opuesto. Mire qué dato interesante. ¿Ha escuchado usted lo que dice la Escritura con respecto a nuestra vida cuando viene a los pies del Señor? La Biblia dice que una vez nosotros venimos a los pies del Señor, somos una nueva criatura. Entonces, la pregunta que debemos hacer: ¿cómo es posible que yo sea una nueva criatura viviendo bajo las marcas de la criatura vieja? Entonces, ¿quién es el responsable entonces de que yo haya sido declarado, por un lado, una criatura nueva y viva a merced de las marcas que me hicieron en mi vieja criatura? Pues yo creo que de la misma forma que fuimos asimilados por las marcas de nuestra vieja criatura, nosotros necesitamos desvestirnos, como dice el mismo apóstol San Pablo, de ese ropaje pagano, de ese ropaje mundanal,
de ese ropaje que tanto nos hiere, para revestirnos entonces de la nueva criatura que se ha formado en nosotros. De hecho, el apóstol San Pablo le escribe a una de sus comunidades y les dice: ustedes en otro tiempo, fíjense cómo lo plantea, ustedes en otro tiempo eran avaros, mentirosos, ladrones, adúlteros, fornicarios, homicidas, blasfemos, pero sin embargo le está demarcando ¿qué cosa? Que todo ese vicio era como resultado de un tiempo ya pasado. Y termina diciendo: mas ahora ya no son así. ¿Sí? Yo soy la única persona responsable de cultivar en mí el propósito de Dios una vez lo conozco. Y desde luego no puedo pretender que esa función del propósito de Dios en mí, como dice el salmista, mi anhelo es cumplir tu propósito en mí. Ese es mi anhelo. Yo no puedo permitir entonces que ese proceso del cumplimiento del propósito de Dios en mí se dé meramente como resultado de un espectro de estos sobrenatural. No. Tiene que darse como resultado de una concienciación. Desde luego, si a mí me dan un rompecabezas de 1000 piezas y no me enseñan el cuadro del rompecabezas montado, la primera pregunta que yo me voy a hacer es: ¿qué es esto? ¿Cómo lo voy a montar? Pero si a mí me dan el modelo del rompecabezas, óigame, por lo menos yo sé hacer esa trampa. Lo primero que hago es que busco todas las piezas del cuadro, ¿verdad? Entonces empiezo a buscar todas las piezas del cuadro. Pues ¿sabe lo que sucede? Sucede lo mismo en la experiencia de la fe. En la experiencia de la fe a nosotros no nos dijeron: háganse cristianos y ahí tienen las 1000 piezas del rompecabezas para que se hagan cristianos. No, a nosotros en el modelo de la fe, ¿sabe qué sucedió? Jesucristo se convirtió en nuestro retrato. Amén. Y nos dijo ¿qué cosa? Nos dijo que hiciéramos el trabajo del montaje de nuestro rompecabezas según el modelo de ¿quién? Cristo. Según el modelo de Él. Ahora, la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos muchas veces es: ¿qué es lo que perseguimos cuando estamos hablando del propósito de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que yo persigo cuando yo estoy diciendo: yo quiero que el propósito de Dios se dé en mí? Y saben que muchas veces descubro que mucha gente, cuando habla del anhelo y del deseo de que el propósito de Dios se cumpla en ellos, ya sencillamente de lo que están hablando es: me gustaría que Dios haga en mí tal o cual cosa. Y no es lo mismo, oiga bien, no es lo mismo que Dios haga en mí lo que yo quiero, que Dios haga en mí lo que Él quiere. Entonces, nosotros necesitamos empezar a confrontarnos, porque muchas veces caemos en la trampa de desarrollar unos juegos con Dios, como los desarrollamos con la gente. Mire, una vez yo estaba entrevistando a una persona que había matado a alguien, y obviamente en mi entrevista yo quería que la confesión fuera voluntaria, y lo fui llevando en el proceso hasta que finalmente llegamos al paso de la confesión. ¿Sabe cómo dio él el paso de la confesión? ¿Sabe lo que me dijo? Gracias, Esther. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo: mire, pastor, yo lo maté, yo le disparé y él se murió. Y yo le dije: repíteme eso.
Pues yo le disparé y él se murió. Vuelve y repite. Y lo hice que me lo repitiera 5 veces. Y al final le dije, ahora con decencia, vuelve y repítelo. Porque hasta ahora lo has planteado sin integridad. Entonces bajó la cabeza y me dijo, yo lo maté. Nosotros a veces caemos en la trampa de esos juegos espirituales. Venimos ante Dios y le decimos a Dios, Dios, yo quiero que en mí se haga tu santa voluntad, pero la santa voluntad que yo quiero es una baraja debajo de mi manga. Y se hace la voluntad de Dios cuando cumple todos los ítems que yo tengo registrado en la baraja. Cuando es así, entonces Dios hizo su voluntad. Pero cuando se hace de manera distinta, entonces regreso donde Dios a preguntarle qué rayo es lo que pasa contigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no se hacen las cosas como yo quiero? Y caemos inclusive en la trampa de cuestionar a Dios. Mire, cuando hablamos del concepto del propósito de Dios en nuestra vida y de la voluntad de Dios en nuestra vida, el modelo por excelencia es Jesús. Y mire, ¿qué era lo que Jesús estaba diciendo cuando Él dijo? Y Él lo dijo con mucha honradez. Fíjense, porque el problema que a veces tenemos dentro de la experiencia de la fe es que creemos que no tenemos que decirle la verdad a Dios. ¿Para qué no decirle la verdad si Él lo sabe? Además de que cuando decimos la verdad, tenemos el 50% del camino andado. Eso lo ha descubierto la ciencia del comportamiento humano. ¿Quién es la persona que mejor logra salir del alcoholismo? ¿Quién es la persona que mejor logra salir de la drogadicción? ¿Quién es la persona que mejor logra salir de problemas de vicio? Aquel que reconoce que tiene el problema. Es decir, el que dice la verdad. Ahora, fíjese el dato interesante. Nosotros muchas veces caemos en la trampa de no querer decirle la verdad a Dios. Jesús se la dijo. Él le dijo al Padre, mira, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Saben lo que eso quería decir? Invéntate algo a última hora. Mira a ver si hay alguna otra forma de que esto se haga. Tú creaste el cielo, creaste la tierra con tu palabra. Con tu palabra tú puedes salvar la humanidad. Y yo me evito todo este fenómeno, todo este rollo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible, si hay alguna posibilidad, chico, no me des ese ajenjo que tengo que beberme. ¿Había honestidad? ¿Había sinceridad? Claro que sí. Porque yo no tengo que esconder la verdad de mi existencia frente al Dios al que sirvo. Porque lo que yo no le diga a Dios, Él lo sabe de mí. Por lo tanto, el proceso de la confesión no es un beneficio para Dios, es un beneficio ¿para qué? Para mí. Cuando yo le digo a Dios la verdad de mí mismo, ya yo me levanté del piso. Lo otro lo va a hacer Él, ayudándome a caminar. Pero note bien lo que dice. Pero si no se puede, si no se puede, si no hay posibilidad de un plan alterno, si no hay posibilidad de otra alternativa, entonces yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Dijimos al principio que cuando Pablo dice que en Él somos más que campeones, es porque lo podemos ser. Ahora, lo podemos ser no como resultado de una declaración meramente verbal. Los que me han escuchado sobre eso saben cuál es mi posición. Yo, con toda honradez, con toda honestidad, yo
yo creo que no es suficiente lo que yo diga. Yo tengo que afirmar lo que digo con mis acciones. Miren, no, cada vez que yo me topo con un individuo y yo le he pedido que haga algo y me lo encuentro 2 o 3 semanas después, me dice, pastor, yo estoy bregando con eso. Le digo, tú no estás haciendo nada, chico. Pero, chico, muéstrame, dame acción, dame evidencia. ¿Qué has hecho? ¿Qué gestiones has hecho? O sea, no es decir que estoy haciendo, es comprometer mis acciones en dirección a, indistintamente mis acciones sean más cortas. Mire, Dios tiene el tiempo suficiente para esperar que yo me convierta en un campeón de campeones. Es más, déjeme decirle algo más sobre eso. Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce y que todo lo escudriña, sabrá si al final de mi peregrinar de vida yo llegaré a las 5 disciplinas. Él lo sabe. Y probablemente Él sepa que me quedé en 3. O me quedé en 2. O probablemente sepa que me quedé ¿qué? En 1. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Bienaventurados seréis cuando el Hijo del Hombre venga y los encuentre ¿qué? Haciendo así. Es decir, caminando en dirección a. Pablo mismo tiene la honradez y la honestidad de decir, no es que yo lo haya alcanzado. Pablo tiene la honradez de decir, yo no he llegado a esa plenitud de ser campeón de campeones. Pero he afirmado que prosigo ¿qué? Prosigo al blanco, prosigo a la meta. Y de eso es que se trata la vida del propósito de Dios en nuestra vida. De eso es que trata la experiencia de la fe. No es meramente que yo me siente a decir, no, yo sé que tengo que hacer esto, yo sé que tengo que hacer esto otro, yo sé que tengo que... No, debo caminar. Mire, aunque mis pasos sean casi imperceptibles, aunque sean casi inmedibles, pero que yo pueda tener la convicción y la certeza de que voy caminando. No estático, mucho menos retrocediendo, sino que yo pueda decir, prosigo, es decir, voy en crecimiento constante. Yo decía el domingo, me parece que fue en el sermón de la noche, decía que Cristo es un Cristo elástico, y eso a lo mejor a la gente, ¿verdad?, le puede asustar. ¿Qué es eso de que Cristo es un Cristo elástico? Sí, Él es un Cristo elástico. Y le voy a decir por qué es elástico. Porque Él nos invita a crecer a su estatura. Y cuando usted cree que ha llegado nariz con nariz, ¿qué hace Él? ¿Se acuerdan del caso del joven rico? Que Jesús le dijo, tú conoces los mandamientos. Y Jesús se quedó en el nivel de los mandamientos. Y él dijo, desde chiquitito los he guardado. Y se puso ¿qué? Nariz con Jesús. Desde jovencito los he guardado todos. ¿Y qué hizo Jesús? Subió. Le dijo, pues mira, te falta una cosa más. Que vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, te invito a que ahora vuelvas de nuevo ¿a qué? A subir. ¿Y qué sucedió con el muchacho? No pudo. Yo le aseguro a usted que si el muchacho hubiera vendido todo y se lo hubiera dado todo a los pobres, Jesús hubiera crecido más y le hubiera dicho ¿qué cosa? Otra cosa que más te falta. Eso no es un desafío para sentirnos frustrados, no. Es un desafío para saber que en Jesucristo el propósito de Dios es de crecimiento constante, es de crecimiento permanente. Nadie puede pensar que ha crecido lo suficiente. De hecho, una de las cosas que he descubierto
a través de los años es que mientras más alto se está, más pecadores nos sentimos. Si usted lee la historia de todos los hombres y mujeres del siglo III, del siglo IV, del siglo V, que era la historia de los místicos, si usted lee la historia de los místicos, usted descubrirá que ninguno de ellos se sentía santo. Y era gente, óigame, que respiraba integridad, pero no se sentían santos, porque ya necesariamente descubrían que en el proceso de la santidad, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, siempre hay espacio para crecer. Ahora, ¿qué nos dice Pedro en esta carta? Número 1, Pedro nos dice lo siguiente: ¿cuál es el propósito de Dios en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Número 1, dice Pedro, Dios quiere que me cuide. ¿Y qué yo debo cuidar de mí? Pues yo debo cuidar mi físico. Yo debo cuidar mi corazón. Y yo debo cuidar ¿qué cosa? Mi mente. Yo no puedo entregarme a Dios y decirle, cuídame tú, y yo hago lo que me dé la gana. El propósito de Dios en mí es que me cuide ¿quién? Yo. Fíjese el primer planteamiento. El propósito de Dios en mi vida es que me cuide. Y desde luego, si yo hago claro ese propósito de Dios en mí, yo le aseguro que voy a evitar menos dolores, menos sufrimiento, menos amargura. Mire, una de las cosas que yo he descubierto con mucha gente es la canción de Julio Iglesias, Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Eso yo lo he descubierto en cantidad de gente. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Resultado de qué? Resultado de que no se han cuidado. Repiten la misma relación, aunque con una persona distinta, pero con los mismos caracteres y con la misma personalidad de la primera persona. Oye, chico, no puedes ver cosas distintas si haces ¿qué? Si haces lo mismo. El propósito de Dios en tu vida es que te cuides. Entonces, si ese reclamo es parte del propósito de Dios en mí, ¿cuál debe ser mi respuesta? Entonces yo voy a hacer tu voluntad. Si tú me pides que me cuide, pues yo tengo que cuidar mis emociones. Yo debo cuidar mi físico y yo debo cuidar mi mente. No puede haber un cumplimiento del propósito de Dios en mí si yo no me cuido. Todo lo contrario, caigo en la trampa de un desafío al propósito de Dios en mí. Porque ¿cómo voy a pedirle a Dios que me cuide si yo no me cuido? El segundo planteamiento es: no sean engañados. No sean engañados. Si yo quiero que el propósito de Dios en mi vida se cumpla, óigame, yo debo desarrollar un mecanismo de defensa en mi psiquis para nunca, oiga bien, nunca ser engañado. Por lo tanto, tengo que disciplinar mis oídos, porque mis oídos escucharán muchas cosas, pero tengo que armonizar mis oídos con mi capacidad racional, porque dentro de las muchas cosas que mis oídos escucharán mentiras, escucharán cuentos, escucharán nimiedades, escucharán falsas promesas,
Y yo tengo que pasar por el filtro de la mente que tengo, la mente de Cristo, para que nadie me engañe. Y esto en amplio espectro. En amplio espectro. Yo me topo, óigame, a diario con gente que caen en la misma trampa, en el mismo engaño, en la misma mentira, en la misma situación, en el mismo problema, en la misma dificultad. Chico, si está lloviendo y no te quieres mojar, no te metas en el aguacero, porque es imposible no mojarte si te metes bajo la lluvia. El tercer propósito que nos plantea el apóstol en su carta es: mantente firme en tus posiciones. Mantente firme en tus posiciones. Mire, una de las cosas que a mí me encantó del testimonio de Yuri, esa artista mexicana, cantante de música pop, que fue una de las primeras que escandalizó al mundo latino con sus ridiculeces. Pues Yuri, cuando se convirtió al Señor, vivía con su novio, pero ella se convirtió al Señor y su novio se convirtió al Señor. Llevaban años conviviendo. ¿Y sabe lo primero que ellos hicieron? Fueron donde el pastor de su iglesia y le dijeron al pastor de su iglesia: pastor, nosotros queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Y como queremos vivir conforme al propósito de Dios, nosotros queremos convertir su casa en la casa de encuentro de él y mía. Él no me va a ver fuera de otro lugar que no sea en su casa. No me va a pretender en otro lugar que no sea en su casa. No me va a dar un beso en otro lugar que no sea en su casa. Y usted no va a permitir, bajo ninguna circunstancia, que pase más allá de las rayas porque está en su casa. Y por un año, Yuri empezó a desarrollar un proceso de nuevo estilo de vida. Si yo quiero conocer el propósito de Dios en mi vida, yo tengo que aprender a mantenerme firme en las posiciones que Dios establece para mí. Son las posiciones que Dios establece para mí. No las establece por capricho. No las establece por capricho. No las establece porque mera y sencillamente quiere fastidiarme la vida. Las establece para mi bien. Porque cada vez que yo me salgo de la posición que he asumido en el propósito de Dios para mi vida, el golpe que he sufrido es mortal. No ha habido una sola vez que yo me salga del propósito de Dios y me haya ido bien. No, todo lo contrario. Siempre el golpe es mortal. Entonces, si yo quiero conocer el propósito de Dios en mi vida, claro, uno de los grandes problemas que tenemos es la presión social, pero en la presión social nosotros tenemos que afirmar: yo soy una nueva criatura, mi reino no es de este mundo, mi vida no pertenece al estilo de este mundo, el mundo no demarca mi estilo de vida, el mundo no demarca cómo yo debo ser, el mundo no determina cómo yo debo actuar, el mundo no determina cómo yo debo comportarme. Yo soy una nueva criatura en Jesucristo. Número 4. Dice: conozcan mejor a Jesús. Si yo quiero conocer el propósito de Dios en mi vida, pues a mí me dieron el rompecabezas montado. ¿Y qué me están diciendo? Móntalo conforme a qué? Conforme a Él. Entonces, ¿cuál es mi posición?
Mi posición es parecerme a Jesús. Cuando Gandhi vino a Estados Unidos a estudiar, ya era Gandhi. Y desde luego, un joven cristiano que se hospedaba con él en la misma habitación, entendió que lo propio era ganar a Gandhi para la fe. Imagínense qué récord hubiera tenido ese muchacho que hubiera ganado a Gandhi para la fe cristiana. Así que en unas vacaciones le regaló una Biblia y le dijo a Gandhi: me gustaría que leas algunos pasajes del Nuevo Testamento. Gandhi echó su Biblia en su maleta, se fue. Unos días después regresaron de vacaciones y el joven cristiano le pregunta a Gandhi: ¿leíste algunos versos del Nuevo Testamento? Y él le contestó de la manera siguiente: leí toda la Biblia. ¿Y qué te parece? Y Gandhi le contesta: me fascinó Jesucristo, me fascinó su enseñanza, me fascinó su prédica, me fascinó lo que él recomienda para la interacción y para el comportamiento humano. Y añadió diciendo: qué pena que los cristianos no lo siguen. Yo tengo que buscar de Dios si ya está establecida. ¿Qué propósito tengo que buscar yo de Dios si ya está establecido? La respuesta mía debe ser como la respuesta del salmista: el hacer tu voluntad. Es el hacer tu voluntad. Tengo a Cristo como modelo, por lo tanto tengo que conocer mejor a Jesús, porque cada acción de Jesús demarca cuál debe ser mi acción. Por ejemplo, si me maldicen, mi modelo no puede ser el mundo. Mi modelo debe ser ¿quién? Cristo. ¿Y qué dice él si me maldicen? ¿Ah? Bendíceme. Si me golpean, el mundo dice riposta. ¿Qué dice? Perdona. Entonces, ¿cuál debe ser entonces mi modelo? Porque si soy seguidor de Jesús y quiero conocer el propósito de Dios en mí, entonces el propósito ya está demarcado. No debo pretender caer en la trampa de que déjame ver si escucho algo distinto. ¿Sabe? A veces yo me he sentido con esa gran tentación. Se cuenta que en una ocasión un pastor fue trasladado de iglesia a una nueva iglesia. Y cuando llegó a esa nueva iglesia, el primer domingo predicó un tremendo sermón sobre la unidad de la iglesia. Y a la gente le encantó el sermón. Al otro domingo predicó el mismo sermón sobre la unidad de la iglesia. Y desde luego a la gente le encantó el sermón, pero cuando salieron afuera decían: bueno, hay que darle oportunidad, ¿verdad? Porque puede ser que como él se está mudando, tal vez no se pudo preparar, tal vez no pudo preparar otro bosquejo, otro sermón. Hay que darle la oportunidad. El tercer domingo vino el pastor y predicó el mismo sermón. Entonces ya cuando predicó el mismo sermón, la gente salió afuera y dijeron: tenemos que hablar con la junta de gobierno de la iglesia, porque, óyeme, llevamos 3 domingos escuchando el mismo sermón. El cuarto domingo vino el pastor, subió al altar y predicó el mismo sermón con el mismo texto. Y así lo siguió haciendo por 6ª vez.
A la sexta vez, la junta de gobierno dijo, ya no aguantamos más. Este pastor parece que lo único que se sabe es un solo sermón. Pues vamos a llamar. Lo llevaron a la oficina, lo sentaron, le dieron, pastor, sabemos que usted está recién llegado y podríamos excusarlo, ¿verdad? Que el primer domingo, el segundo domingo, usted predicara el mismo sermón. Pero óigame, usted lleva ya 6 domingos en la iglesia predicándonos el mismo sermón. Y créame, ya no estamos dispuestos a escuchar el mismo sermón una 7ª vez. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Le dijo, yo concurro con ustedes, pero contéstenme esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes están haciendo ya lo que yo dije que hay que hacer en este sermón? Y nadie levantó la mano. Entonces él se incorporó y dijo, cuando comiencen a hacerlo, por favor me avisan. Y entonces yo le cambio el sermón. Mire, querido, nosotros estamos saturados de sermones. ¿Quién no sabe lo que es pecado? ¿Quién no sabe lo que es errar al blanco? ¿Quién no sabe que es pecado chismear? ¿Quién no sabe que es pecado hablar mal de otro? ¿Quién no sabe que es pecado hacer procesos de desintegración? Todo el mundo lo sabe, pero ¿sabe qué? Se hace. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Más sermones? No. Necesitamos decidir comenzar a caminar hacia el propósito divino. Por eso el quinto planteamiento de Pedro es: crezcan, crezcan. El desafío de la vida cristiana es crecer todos los días, es crecer cuidándome, es crecer no permitiendo que me engañen. Óyeme, tú no puedes responder al placer de tu oído. Tú tienes que responder al propósito de tu razón, porque tú tienes la mente de Cristo. Y la vida tuya, óigame, cuando te están ofreciendo algo muy bueno, el gran problema es que es demasiado bueno como para creerlo. Mire, yo estaba en el negocio de un hermano de la iglesia y lo llamaron por teléfono. Y cuando lo llaman por teléfono, la persona que lo llama, él lo puso en speaker, porque como estábamos hablando, contestó en speaker. La persona dice: felicitaciones, usted acaba de ganarse $5,000. Y él dice: wow, yo nunca me he ganado nada. Pues señor, permítame felicitarlo. Le llaman de la oficina, qué sé yo de dónde. Usted se acaba de ganar $5,000. Y él me mira y me dice: yo nunca me he ganado un chavo, chico. La persona vuelve y le dice: señor, créalo, acaba de ganarse $5,000. Lo único que tiene que hacer ahora es preparar una declaración jurada, poner la información que le vamos a dar, y dentro del sobre ponga un giro de $500 para que a vuelta de correo. Entonces él le dice a la persona, una dama suramericana, le dice: óigame, hagamos algo, coja los 500 pesos de los 5,000 que me va a mandar y mándeme nada más que 4,500. Está buena. Y entonces usted, es más, coja 1,000, mándeme 4,000 nada más. No, es que ese no es el procedimiento. No. Yo no le voy, usted me manda 4,000 y usted se queda con 1,000. Yo le regalo hasta 500 más, porque así usted se beneficia también. La cuestión fue que la mujer se entra, pero de esa manera no procede. Y él le respondió: yo no soy tan estúpido para proceder de la suya. Y le cachó.
Usted no ha sido llamado para que lo engañen, para que le traigan cuentos, para que le ofrezcan cosas que usted sabe a conciencia que nadie le va a cumplir. Usted tiene que mantenerse firme en sus posiciones. Ese es el propósito de Dios. Usted tiene que empezar a imitar a Jesús. Olvídese lo que le digan de fulano, de sultano, de perenceco, de sultanejo. Es Jesús. Él es el modelo por excelencia, imitar. Y usted tiene que aceptar el desafío de la fe. Aprender a crecer. Yo termino con esto. Fuiste creado para agradar a Dios. En ti y en mí hay una naturaleza innata con una gran ventaja. Esa naturaleza innata está en la vida de todos los seres humanos. El único problema es que algunos no han vivido la experiencia de la revelación y adoran palos, adoran piedras, adoran metal, adoran agua, adoran ríos, adoran árboles. Sí, señora, lo que usted diga. Adoran cualquier cosa, menos a Dios. Pero tú y yo tenemos la gran ventaja. ¿Sabe cuál es nuestra ventaja? Que se nos reveló el objeto de nuestra adoración. Por lo tanto, yo fui creado con un gran beneficio. Se me reveló el objeto de mi adoración. Fui creado para adorar a Dios. Fuimos creados para servir. ¿Sabía usted eso? Que nuestra naturaleza innata se da dentro del marco del servicio. ¿Usted no ha vivido la experiencia de un niño comiendo algo y usted lo mira fijamente y él le ofrece? Aunque usted babía la galleta, él quiere que usted se la coma. Porque esa es nuestra naturaleza innata. Pero se nos ha revelado que fuimos creados para servir. Y entonces debemos servir a base de lo que tenemos en nuestras manos. Y eso que tenemos en nuestras manos es ministerio. Es ministerio. Es ministerio. De la forma y manera. Lo que tú tienes en tus manos, cuando lo sirves, se convierte en ministerio. Se convierte en producto de Dios para otros. No tiene que ser la predicación, no tiene que ser el estudio bíblico, no tiene que ser... No, es lo que tienes en tus manos para dar. Número 3. Fuiste hecho para una misión. ¿Sabe que uno de los propósitos de las Sagradas Escrituras con respecto a Dios es que el mundo conozca a Dios a través de nosotros? Número 4. Fuiste hecho para pertenecer a una familia. Y esa familia es la familia de Dios. Y una de las cosas que yo enfatizo, mire, muchos de ustedes vienen de otras comunidades de fe. Y algunos llevan años visitando los lunes la actividad. Nunca le diremos a nadie, vente para esta iglesia. Nunca. A nadie. Esta comunidad tiene cerca de 2.000 personas y a nadie le hemos dicho, vente para aquí. Porque yo creo que cada hombre y cada mujer que sirve al Señor debe identificarse solidariamente con su iglesia. Fuiste hecho para identificarte con tu comunidad de fe. Identificarte con la gente de tu comunidad. Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez a Pimpinela. ¿Alguien aquí
digo, a lo mejor no son tan viejos como yo, ¿verdad? Pero Pimpinela tenía una canción que a mí me fascinaba, de hecho, todavía la tengo en casa y de vez en cuando la escucho. La canción de la familia, que decía, ya lo ves, hablan todos a la vez, comen todos del mismo plato, crean un alboroto increíble, pero al final es mi familia. Fuiste hecho para convivir en familia, para convivir en iglesia. Que hay unos más gritones, hay otros más aislados, pero son tus hermanos. Número 5. Fuiste creado para llegar a ser como Cristo. Eso como que casi nunca se dice. Fuiste creado para llegar a ser como Cristo. Si no fuese ese el propósito de Dios, Jesús entonces no sería el modelo se escondería, porque el modelo está para imitarlo. De hecho, Pablo dice, sean imitadores ¿de quién? Sean imitadores de mí como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. O sea, la meta de Dios. ¿Sabe que una vez me dijo una vieja en una iglesia que yo pastoreé? Vieja de cariño, ¿sabe? No es de cariño. Me dijo, eso es lo malo de usted, que usted quiere ser más misericordioso que Dios. ¿Y sabe cuál fue mi respuesta? Si Dios descubriera que yo soy más misericordioso que Él, Dios se alegraría conmigo. Dios se sentiría orgulloso de mí. Porque cuando la gente me dice a mí que mis hijas son más lindas que yo, y mire que yo soy lindo. Cuando la gente me dice, oye, la verdad que esas hijas tuyas son, pero bellísimas, yo me siento orgulloso. Cuando la gente plantea una virtud de mis hijas, me dice, oye, en eso tu hija tiene una virtud extraordinaria. Yo, de ti no la sacó. Yo me siento feliz, porque mi alegría es que vean mejores virtudes en mis hijas que en mí. La alegría de Dios es que vean mejores virtudes en nosotros que en Él. Así es que tú y yo fuimos creados para llegar a ser como Cristo. Por eso es el desafío de un modelo y de un llamado para crecer. Termino con esto. En una ocasión había un obispo en una región que le llevaron la noticia de que unos monjes habían llegado a una pequeña isla, se habían instalado allí y estaban ministrando en la isla, y le preguntaron al obispo si él conocía a esos monjes y si él sabía que esos monjes estaban allí. Dijo, ni los conozco, nadie me ha informado y ellos están bajo mi jurisdicción. Así que el obispo se montó en una lancha, prendió el motor y llegó a la isla. Cuando llegó a la isla se encontró con los monjes y le dice a los monjes, vengan acá, ¿quién los envió a ustedes aquí? Dice, a nosotros, el Eterno. ¿Y qué hacen ustedes aquí? Pues nosotros los representamos a Él. Pero ¿quién les dio instrucciones? Ustedes saben que yo soy el obispo. Nosotros no sabemos nada de eso. Pero ¿qué ustedes saben de la liturgia religiosa? Nada. Pero ustedes no saben ni siquiera el Padre Nuestro. Ni siquiera el Padre Nuestro. Y entonces, ¿cómo ustedes ahora dicen? Nosotros lo único que decimos es, Dios, aquí estamos nosotros, tú estás aquí. Y nos conducimos como el que está aquí. El obispo sintió compasión de ellos. ¿Y sabe qué hizo? Les dijo, les voy a enseñar, aunque sea el Padre Nuestro. Y empezó, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y ellos aprendérselo. Hasta que finalmente el obispo lo puso a repetir el Padre Nuestro, ellos lo dijeron bien, el obispo se montó en su lancha y arrancó de la isla. Cuando estaba entre la islita de los monjes y su isla principal, de momento escucha a una gente gritando detrás de él. Cuando mira, los monjes venían caminando por encima del agua. Él apaga el motor. Dice, ¿qué pasó? Le dice, señor obispo,
es que tenemos una pregunta que hacerle porque nos hemos confundido. No sabemos si viene primero, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra, o en la tierra como en el cielo. El obispo los mira, los ve caminando por encima del agua. Él se sabe el Padre Nuestro, pero está en el bote. Ellos no se saben el Padre Nuestro, pero están caminando por encima de las aguas. El obispo le dio, díganlo como ustedes quieran. De eso trata conocer la voluntad de Dios. No es enmarcarnos en un prototipo estereotipado de conductas. Es entender que Dios ha establecido una voluntad para nosotros. Y todos los días nos dará la oportunidad de conocerle un poquito más y un poco mejor. Y cuando le conozcamos un poco más y un poco mejor, entonces podremos decir como el salmista, el hacer tu voluntad es lo que más me satisface. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los cuide mucho.